Ya a la edad de prácticamente 8 meses fue que nos dimos cuenta. ¿Y cuál fue el diagnóstico de la niña? Microcefalia, retraso en el desarrollo y epilepsia. Wow. Sí. Internamente, el Señor conoce nuestro corazón. Yo le preguntaba que si iba a haber un milagro, Wow. que por qué a mi Rose, el por qué a ella, una bebé, que no entiende, no sabe, o sea, que por qué no a mí. Inclusive en esas noches que tuve muy largas. Tuviste muchas noches oscuras. Sí, muchas noches oscuras, y junto con mi esposo entramos en un abismo, prácticamente depresión, resentimiento. ¿Qué tiempo duró ella en las terapias? 1 año y 6 meses. Entonces, cuando estás ahí en el evento, el milagro ocurrió. Bueno, sí, ocurre, porque cuando buscaron mi familia de que yo llegara al altar, que llegara... Para que él orara por ustedes. Sí, de que el pastor Harrigan orara por mi niña, que no se pudo. Y mi cuñado también estaba constantemente buscando a la persona, y fueron muchas personas A la hora sanadas. de la oración. En la oración, sí. Para que ocurra los Gente, milagros. te estoy hablando, gente sentada en una silla de ruedas fueron sanadas. Gente con tumor fueron sanadas. Y él le puso la mano. ¿Y cuál fue tu milagro? Porque hemos hablado de muchas cosas, pero Sí. aún todavía no sabemos cuál fue el milagro que Dios... Cuando yo me acerco al altar, yo recibí una... bueno, yo puedo decir que siento a Dios desde mi corazón. Mi corazón arde muy fuerte. Y siento ese ardor en mi corazón. Al sentir ese ardor en mi corazón, yo entendía que era el Espíritu Santo. No te puedo explicar si sí era, pero ahora lo puedo entender, ahora que estoy en los caminos de Dios. Sentí ese ardor en mi corazón, y cuando yo me acerco, el pastor ya se retira. Y cuando yo agarraba a mi niña, yo sentí que ella fue sanada en el momento. Eso fue algo que no te puedo explicar, sobrenatural. Eso fue algo milagroso. Dios te bendiga. Te habla tu hermana Madeline Vargas. Estamos aquí desde tu canal Fe que Todo Llega. Venimos a mostrarte el testimonio de una gran mujer para ayudarte a aumentar tu fe. Me place presentarles a nuestra hermana Zulín Vargas, cariñosamente Diana. Bienvenida, Diana. Gracias por invitarme a tu canal Fe que Todo Llega. Un placer para mí, un honor estar aquí para compartir ese testimonio. Claro que la sí. gracia de Dios. Claro que sí. Diana, queremos iniciar. Quiero saber quién es Diana. Diana. Bueno, Diana es una persona que viene desde sus inicios en una familia que es disfuncional, de padres separados. Yo tenía 3 años de edad cuando mis padres se separaron. Y mi niñez fue muy bonita porque, aparte de que, verdad, no fue una familia funcional, pero siempre tuve el amor de papá, tuve el amor de mamá, o sea que no tuve ¿cómo se puede decir? Como esa ausencia. Esa ausencia, de parte porque de... tengo una familia muy larga también, y eso hace que uno se sienta bien, bien feliz con su familia. Qué bien. ¿Y cómo tú recuerdas tu niñez? Mi niñez fue súper bonita. Como ya te mencioné, mi mamá comenzó a luchar con nosotros. Somos 3 hermanos. Yo soy la del medio. Me acuerdo que mami siempre fue trabajadora independiente, igual que mi padre. Mi padre es
maestro constructor, mi mamá es estilista. Okay. Y ellos ambos, tanto papi como mami, estuvieron siempre ahí en todo el aspecto de mi vida. No fue fácil porque tú sabes, cuando uno viene de un barrio, Sí. es De a abajo, puro pulso como decimos. las cosas de abajo, pero dentro de lo que yo me acuerdo, siempre nos dieron todo lo que ellos podían en su alcance. Ok, ok, qué bien, sí. Entonces, Diana, ¿cuándo tú empiezas a escuchar de Jesús? Fíjate, manita, yo desde que tengo uso de razón, porque mi familia materna, la gran mayoría son cristianos y eso ha sido favorable, o sea, en sentido de que conozco del Señor desde que tengo uso de razón. O sea, siempre has escuchado de Siempre Jesús, escuché de Dios. Jesús. Siempre escuché de Jesús. Mi abuelo materno, Pablo Rodríguez, fue quien, él viene de otra iglesia, o sea, otra religión. Y él fue quien, ese patriarca, introdujo lo que es seguir a Cristo. Y de ahí, bueno, ya mis tías, que son una familia muy grande de parte de mi mamá, han venido a los pies de Cristo. Y me acuerdo que tengo una tía bien puntual que se llama Nelis Rodríguez. Okay. Cariñosamente le decimos la gordita. Ella fue quien siempre a nosotros desde pequeños nos llevaba a la iglesia, a la escuelita bíblica, inclusive los sábados ella hacía un culto con nosotros. Okay. Y nos llevaba a la iglesia Movimiento Misionero Mundial. Okay. Ahí comenzamos nosotros a tocar pandero, guira, fue todo muy bonito. Qué bien. Diana, entonces ya cuando creces, ¿cómo te desarrollas? Bueno, yo tuve una adolescencia un poco complicada, porque cuando uno está en esa etapa de adolescencia, siempre es inmaduro. Al uno ser inmaduro, quiere probar, conocer. Hay formas que uno a veces no tiene y la va encontrando en el trayecto de tu camino y quiere como conocer y probar. No fue muy agradable, tuve procesos difíciles en mi adolescencia, pero siempre teniendo el temor de Dios, siempre teniendo la certeza de hacer lo correcto, pero tú sabes que uno es débil y esta carne es débil y hay cosas que uno las hace y no las piensa. Sin pensar en las consecuencias. Sin pensar en las consecuencias. Y realmente fueron momentos de batalla, de dificultad, pero siempre he visto la mano de Dios desde mi adolescencia, mi niñez. Qué bien, ok. Y entonces tú te casas, tienes familia. Sí, me casé joven, conozco a un maravilloso hombre a la edad de 18 años, pasé un proceso en mi adolescencia, tuve que mudarme con papi, muy difícil ese proceso, y ahí fue que lo conocí. Él fue, pidió la mano de mami y de papi, muy fresco él. Y nada. Muy tradicional él. Sí, él es muy tradicional. Y nada, duramos 4 años, 3 años y medio de noviazgo y me caso a la edad de 20 años. Ok. Entonces ya inicia tu vida de familia. Sí. No fue fácil porque uno toma a veces la decisión también muy prematura. ¿Tú crees que apresuradamente? Apresuradamente, debí esperar un tiempo, pero no me arrepiento porque siento que Dios lo puso en mi vida porque fue un momento difícil y Él llegó en el momento uno de los momentos más difíciles de mi vida. Okay. O sea que sí. Ok, entonces, ¿cuántos hijos tienes? Tengo 2 y él tiene una aparte. O sea que son 3. Yo la acepté o la adopté como hija mía también. Qué bien, qué bien. Quiero escuchar un poco de tu primera experiencia como madre. Fíjate, manita, yo en mis inicios cuando me casé no quería tener hijos. Porque tenía una proyección, tenía metas. Ya cuando me caso yo estaba en la universidad. Y tú sabes, uno siempre
quiere como que tener, según uno, tener mejor calidad para darle a sus hijos. Estábamos... Hace como una zapata. Sí, una zapata, vivíamos en un cuartico, o sea, no teníamos como la condición de tener un bebé en el momento. Ok. Se fueron dando las situaciones. Él quería, porque ya él me lleva varios años, entonces ya él quería tener su segundo bebé, porque acuérdate que te dije que él tiene una, aparte del matrimonio, Sí, que somos claro. él y yo, y ya él entendía que necesitaba otro bebé, porque él decía que él no iba a ser abuelo, sino papá. Ok. Pero se dio, en ese trayecto yo estaba trabajando en una tienda, estaba en la universidad y me entero que estaba embarazada. ¿Y cómo fue tu impresión? Mira, eso fue un poquito complejo porque yo no, de verdad no quería en el momento, yo estaba como en shock. Uno se pone como nervioso. Como nerviosa y me acuerdo Como que el mundo se te va a caer encima. Sí, yo dije, ¿qué yo voy a hacer ahora? Dios mío, no tengo... Bueno, tú sabes que no hay un manual Sí. que te diga cómo ser mamá, pero uno... Eso te lo va a enseñar la vida. La vida, exactamente, te va enseñando cómo tú debes de que ese bebé vaya, ¿verdad?, creciendo y teniendo un desarrollo Claro. con calidad y bien, integral, en un hogar. Entonces, cuando me acuerdo que tenía 4 amigas en la tienda y ella decía que yo estaba embarazada y le decía que no, que era un parásito. Sí, Ay, eso fue muy santo. cómico. Y nada, cuando ellas van y dicen, vamos a comprarte una prueba porque queremos saber, y también estaban ansiosas, fui a comprarme mi prueba. Cuando salió positivo. Cuando entramos al baño y esa prueba ahí, vi esas 2 rayitas, dije, ¿qué? Nada. Cuando llego, él quería saber, porque yo llegué como con una cara de sorprendida, y le digo que vamos a hacer. No podías ocultar la emoción. No, Él se dio cuenta porque realmente yo inmediatamente. estaba como entre, ok, ¿cómo Como lo va a entre tomar? ¿Qué vamos a asustada. hacer? Entre asustada, pero feliz. Sí. Y muchas emociones en el mismo momento. Y él anotó de una vez. Sí, él Ok. me conoce bastante. Entonces, ¿cuál fue su reacción? Ay, mi madre. Que él no cree en eso, sino que fuéramos a hacerme una prueba de sangre. Ok. Fuimos a una clínica y ahí me hice la prueba. Y en 1 hora, 2 casi, ahí el papelito en grande, positivo. Ok. Sí. Entonces, ¿cómo fue el desarrollo de tu embarazo? Fue complicado. Vivimos una etapa un poco difícil porque me dio preeclampsia. La preeclampsia es azúcar alta, la presión bajita, o sea, una serie de situaciones que el bebé dentro de mí estaba teniendo batallas para poderlo mantener. Ok. Entonces tuve que mantenerme en cama durante un tiempo previo, con los pies para arriba, que tú sabes, que el niño se puede prender y todo eso. Y tomar pastillas para mantenerlo. Para poder conservarlo. Para poder conservarlo. Pero Dios siempre ha estado en mi vida. Eso es lo que yo siempre testifico, de que Dios se ha manifestado desde que llegué a este mundo. Okay. Y yo sé que Él tenía planes para conmigo. Entonces ahí mi bebé nace prematuro. Nace de 6 meses. Una situación difícil. Sí, 28 semanas, 6 meses y medio. Wow. De 2 libras y media. Wow. Y ese proceso complicado, ¿verdad? Sí, mami, papi, mis hermanos. Mi hermano mayor siempre muy apegado a mí, y él lloró mucho cuando le dijeron la noticia, y siempre estuvo también ahí, al pendiente. Mi esposo también siempre estuvo conmigo. Y fue difícil, pero el desarrollo del niño se dio bien. Sí. Cuando nace el bebé, ahí nos dieron como buena proyección del niño. Él tenía muchos aparaticos extraños, porque él era muy pequeñito. Wow. Me acuerdo que mi suegra lo cargaba en una almohadita. Wow. Casi nadie de mi familia podía verlo, ¿no? Era muy difícil. Y ya cuando lo comenzaron a ver a mi bebé fue a partir como de los 2 meses. Wow. Sí. Eso fue difícil, pero Dios estuvo ahí. Bueno, entonces tuviste ese milagro ahí. Ese es mi pequeño milagro, ese sí. Pequeño milagro. Uno de ellos. Ok, entonces yo sé que tú tienes
pasaste por otro proceso bien difícil, que todavía estás, ¿verdad?, en el camino. Sí. Sé que tienes una niña. Después del varón, entonces tienes una niña. Y ahí es que empieza tu verdadero proceso. Entonces yo quiero que tú me cuentes. Ay, hablar de mi segundo milagrito es un poquito... Claro, los dos han sido difícil, pero hablar de la segunda, de mi pequeña Rose, es muy cuesta arriba porque tú sabes que uno como madre siempre quiere que sus hijos nazcan sanos, saludables. Uno lo único que pide siempre es salud. Siempre lo que uno pide es salud. Mucha gente quizás dice, yo quiero hembra, yo quiero varón, pero realmente lo que verdaderamente importa es que venga un bebé sano. Roselyn nace a 38 semanas. Yo tuve un embarazo en COVID. Fue también un embarazo un poquito complejo porque tú sabes que vivimos una situación complicada. Claro, todo muy fuerte. Estábamos en confinamiento. Para uno poder, o yo poder consultarme era por WhatsApp. Wow. Se complicaba el tema de que la ginecóloga podía verme. Pero yo tuve un embarazo tranquilo. Porque tú sabes, al estar trancado, estábamos en casa, no hacíamos más nada que estar ahí viendo televisión, o sea, en familia. Todo fue tranquilo. Pero no sabía que iba a ser complicado después. Ok, entonces a ti en el embarazo nunca te pudieron detectar nada de la bebé. No. Según los estudios que me hicieron, sonografías, todo estaba bien, todo venía bien. O sea, ¿qué te digo? No me compliqué como con el primero, que el primero sí realmente estuve en cama. Sí. Con ella nada, o sea, yo hacía una vida normal dentro de lo que podía. Okay. Pero, o sea, a veces uno dice o entiende que está todo bien. Porque a pesar de que estábamos viviendo una situación difícil a nivel mundial, yo decía, bueno, está todo bien. Tenía esa fe y la certeza. Pero nos llega una sorpresa. Sorpresa. ¿Y qué pasa después? Yo creo que Dios seguramente tenía ya pensado yo creo que cómo sí atraerme. También. Yo creo que sí también. Sí, cómo atraerme. A través de Rose es que yo conocí verdaderamente el amor de Cristo. Mi pequeño milagro, supimos que tenía una pequeña situación. ¿A qué edad de la niña te enteras que ella tiene una situación y cuál es la situación de ella? Bueno, cuando Roselyn nace, fue, como te dije, en confinamiento. Tuve un embarazo normal, fue cesárea, porque con el primero también tuve cesárea. Llegamos a casa, todo transcurrió bien, la llevamos a su pediatra, o sea, todo estaba bien hasta de la edad de 6 meses. La pediatra veía que ella no hacía ciertas cosas que ya uno compara ciertamente tenía que hacer. Sí, y a veces también uno como madre a veces compara. Bueno, yo con Juan Alexander viví cada etapa y él sí gateó, hacía todo, me daba la manito. Y la bebé no hacía nada. Nada de eso. Ella estaba totalmente en una camita tranquilita. Inclusive me acuerdo que le subió una fiebre en 38.9 y ella estaba en su corral, su cunita, tranquilita. Y esa fiebre alta. Wow. Y tú sabes, uno como madre siempre, nada. Y uno siempre como madre, y mi esposo también, nos levantábamos a ver los niños siempre, tú sabes. Claro. Ya la vida de padre, cuando uno no es padre, ya le cambia. Y en ese momento que yo la sentí calientita, que la tiento, me espanto, prendo una lamparita que ella tiene y la cargo. Desde ahí fue que la llevé de la pediatra y al ser una fiebre tan alta, me dijo, mira, la bebé para esta edad tiene que hacer, por ejemplo, moverse, balbucear, ciertos ademanes que la niña debe de hacer, y ya todo el tiempo estaba tranquilita. Y desde ahí comenzamos a hacerle estudios y análisis. Fue difícil porque para hacerle un estudio teníamos que esperar 3-4 meses. Sí, por el tema del confinamiento, por el tema de COVID. Okay. Las clínicas estaban cerradas, los especialistas casi no estaban por el tema de que tenía que estar
en hospitales atendiendo Wow, sí. personas con COVID. Tú sabes que fue una situación difícil. Ya a la edad de prácticamente 8 meses fue que nos dimos cuenta. ¿Y cuál fue el diagnóstico de la niña? Microcefalia. Microcefalia, retraso en el desarrollo y epilepsia. Wow. Sí. Y cuando ustedes como padres se enfrentan a este diagnóstico tan fuerte que uno nunca quiere escuchar, que uno no se lo espera, porque uno lo que siempre le pide al Señor es un bebé en salud, Sí. pero te toca enfrentarte a esta realidad, ¿cómo reaccionan ustedes como padres? Mira, cuando ya la pediatra vio el diagnóstico, nos dice que ella tiene microcefalia. Yo le pregunto que qué es eso, porque tengo entendido que, o sea, no sabía que existía. Sí sabía que existía la hidrocefalia, que son niños que tienen el cerebro, La cabeza la grande. cabecita grande, el cerebro grande, y ellos contienen líquido que hace que su cerebro esté en aumento. Sí. Y la microcefalia es cuando el bebé tiene el cerebro pequeñito. Wow. O sea, no había Sí, un desarrollo. no tenía el desarrollo o sea, cerebral que la bebé tiene que tener. Entonces ahí es que Por ende, eso le afecta todo a la niña. sí. ¿Y se le notaba a ella en la cabecita En el momento la micro? no, en el momento no se le notaba. Pero sí, cuando la doctora, su pediatra, siempre le mide la cabecita, siempre como que anotaba, que lo tengo anotado, tú sabes, Es su récord. en su récord que la niña tiene, veía que no aumentaba lo que debería, porque tú sabes que el niño de edad de 0 a 12 meses ya al año tiene que ir aumento, tanto el cuerpecito, todo. Okay. Entonces, cuando ella nos da el diagnóstico, yo quedé en shock, yo fui sola y no tenía como palabras. ¿Tú estabas sola cuando te dieron el diagnóstico? Sí, no fue su Wow. pediatra de cabecera, fue una neuróloga pediatra en la Plaza de la Salud. Entonces, lo que hice fue que mi mente se bloqueó, no sabía cómo que actuar en el momento. Muy fuerte. Y ya luego decido llegar a la casa y decirle a mi esposo, él también no lo tomó de muy buena forma. ¿Cuáles fueron los pensamientos que Se quedó le callado. llegaron a ustedes en ese momento, a ti? ¿Cuáles fueron los pensamientos que te... Yo quería tener otras opciones, no quería quedarme en un solo diagnóstico, porque yo soy una madre que entiende que no puedo quedarme con una sola voz, una sola palabra. Entonces, cuando yo voy y le digo lo que le sucede a Rose, él se queda sin palabras, porque él sí sentía que la niña tenía algo. Pero quizás en mi interior yo también me lo preguntaba, pero ella no hace, o qué sucede. Pero hay veces que nosotros como padres no queremos aceptar la realidad. No la queremos aceptar. El diagnóstico que nos dan. Exactamente. Y él sí me decía que la niña sí tenía algo dentro de su interior. Okay. Algo como que algo que no sentía. funcionaba bien. Entonces, cuando le dije esa parte de que la niña tenía esas condiciones, él se queda en shock y lo que hace es que recuesta su cabeza y comienza a llorar. Wow. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo empiezan ustedes ya a tomar el diagnóstico? Porque hay que hacerle frente al diagnóstico que le han dado a ustedes. Sí. Ahí buscamos otra opinión. La segunda opinión fue igual. Igual. Buscamos una tercera opinión. Wow. No basta la segunda, No. sino que buscaron otra más. Sí, ya en la tercera nos quedamos Ya ustedes aceptaron de que eso iba a ser para en la la niña. aceptación, porque estábamos en la negación. Ajá. En negarnos de que no aceptábamos ese diagnóstico. Pero ya en la tercera opinión del médico, ya también nos hice lo mismo. Y ahí como que fue difícil para nosotros. Y entonces, ¿cómo ustedes enfrentan esto? ¿Cómo ustedes como pareja, ya sabiendo que tienen una bebé con una condición que no es fácil, y más en este país, sobrellevar una condición como esa, cómo ustedes se desarrollan con la niña? Bueno, no lo tomamos bien. Fue un momento de dificultad para nosotros. Yo nunca
me peleé con el Señor. Dije, Señor, ¿por qué a mí? No, ni tampoco. ¿Nunca le preguntaste al Señor por qué? No. Nunca lo De cuestionaste. verdad, nunca lo he cuestionado. Sí, en mis pensamientos llegaban a veces preguntas, si era yo la que estaba mal. Esas preguntas, como que ¿Qué yo hice? que para yo ver? hice, que hice mal, o sea, no a Dios, sino a mí, porque tú sabes que Dios es soberano, Dios es maravilloso y Dios sabe por qué permite cada cosa. Y Ok. siempre he tenido como la certeza de que el pecado viene de nosotros. O sea, nosotros como seres humanos, en cada situación de nuestra vida queremos culpar a Dios, pero ahí comencé a hacerme una introspección de todo lo que yo he vivido, que es de pecado, y entiendo que ahí Dios quería buscar la manera de atraerme hacia Él. Diana, entonces yo quiero que tú me digas cuáles fueron las preguntas internas que tú tenías. Oh, fueron bastantes. Bueno, internamente, el Señor conoce nuestro corazón. Yo le preguntaba que si iba a haber un milagro, Wow. que porque a mi Rose, que él entendía que yo entendía que entender o sea, el por qué a ella, una bebé, que no entiende, no sabe, o sea, que por qué no a mí. Inclusive en esas noches que tuve muy largas, Tuviste muchas noches oscuras. sí, muchas noches oscuras, y junto con mi esposo entramos en un abismo, prácticamente depresión, resentimiento, wow. Y lo que los rodeaban a ustedes, ¿cómo ustedes le hacen llegar a ellos esta situación que ustedes están pasando? Nosotros no queríamos que nadie lo supiera, porque no queríamos sentir lástima por nadie, porque siempre teníamos como esa coraza. Okay. Entonces nos encerramos más todavía, no queríamos opinión de nadie. Entendíamos que nosotros íbamos a poder hacer todo lo posible para que la niña estuviera bien. Ustedes entendían que con su propia fuerza ustedes Sí, podían. Okay. Exacto, porque trabajamos en esa misma área ambos, y decíamos nosotros, ese ego, Wow. que nosotros podíamos hacerlo. Inclusive, como tenemos, al menos yo conozco muchas amistades médicos, gracias al Señor nos ayudaron en ese proceso, que por eso fue que descubrimos a tiempo todo lo de Roslyn, porque acuérdate que estábamos en COVID y nos ponían las fechas para 4 meses, 3 meses, entonces con ella fue todo más rápido. Y fueron estudios profundos como la resonancia de cráneo, cómo estaba internamente Roslyn, o sea, su cerebrito, o sea, muchísimos estudios profundos para ver cómo ella estaba, y todo fue rápido. Entonces entendíamos que nosotros teníamos los superpoderes. Okay. Y no entendíamos que Dios sí podía hacer el milagro. Que esto estaba dentro del propósito de Dios. Nunca buscamos a Dios. Nunca entendimos que Dios iba a hacer ese milagro en ella, o que Dios iba a poner esa parte, ¿verdad? De sanidad, sino nosotros. Ok, ustedes Sí, entendían teníamos que un era a ego través de nosotros, del esfuerzo de ustedes que sí, iba a conseguir la sanidad. Y sin comentarios, no queríamos que nadie se enterara, no queríamos tener opinión de nadie. Estábamos totalmente negados. Pero que otra persona viniera a decirnos cómo íbamos a manejarnos con nuestra Rose. ustedes como que se bloquearon y no querían darle acceso a nadie. Sí, y me acuerdo como ahora también, que estábamos en una etapa de división. Mi familia tuvo un proceso de división de parte de padre, Okay. junto con mi esposo, perdón. Y ahí no queríamos como que nadie fuera a la casa, él estaba negado, no quería que tampoco sus padres supieran, ni los míos. Pero ahí fue que entramos en una profunda depresión ambos, porque entendíamos que nosotros sí podíamos. Cuando tú dices que tú entraste en una depresión, ¿qué había en tu interior?
amargura, resentimiento, llanto, de desesperación. Había momentos en que yo quería no existir. O sea, entendía de que yo no estaba aportando nada para mi muchachita y no quería de verdad como que estar en esa vida. ¿En algún momento te pasó por la mente tentar con tu vida? No, No, eso no. no, Ok. no, eso no. Pero sí que él me la quitara. Que él te la quitara. Sí. Ok. Ujú. Entonces, cuando ustedes, porque yo me imagino que el entorno se dio cuenta, o se estaba dando cuenta de que algo Sí. pasaba con Sí, ustedes, porque a veces no inclusive- podemos esconder Sí. lo que emocionalmente Sí. tenemos, o sea, es difícil. Mira, manita, inclusive Roslyn también le daba ataques. Yo te dije que ella es epiléptica, entonces ella, lo que lleva de vida le ha dado ella 4 ataques. Entonces, cuando ella tuvo el primer ataque, nosotros nos sentimos desesperados. No Ustedes no sabíamos sabían cómo reaccionar. cómo reaccionar. Entonces, ahí, realmente, cuando ya entendemos de que, o entendíamos, mi esposo y yo, de que no podíamos hacer nada con nuestras manos, ahí es que yo le vengo a decir que debemos de decirle a alguien que nos ayude en el tema de la niña, o sea, desahogarnos porque estábamos internamente vacíos. O sea, estábamos en un momento de tocando fondo. Ok. ¿Y quién es la primera persona a la que ustedes le dan la noticia? ¿Cómo tú te desahogas? ¿A quién tú acudes? Mis padres. Me acuerdo que había batallas, porque te dije que había una división. Entonces, en esa división quería tener a mi papá y a mi mamá cerca, porque como mi esposo y mis padres estaban en esa pequeña disyuntiva de, ¿verdad?, de división, yo necesitaba a mis padres para sentirme protegida. Tú sabes que en un momento uno necesita esa protección de padre. Sí. Y no entendía que Dios quería que yo acudiera a Él. Entonces, después que ustedes hablan con sus padres, que ellos se enteran, me imagino que es algo... Fue difícil. Sí. Ellos ahí también comenzaron en llanto, en desesperación, porque yo le decía cómo estaba la niña y le enseñaba videos de la niña, de cómo ella con sus manitos, porque ella tenía sus manitos así, y ella siempre temblaba. Entonces, se sintieron muy agobiados también con la situación. Ok. ¿Y cuándo entiendes tú que todo esto que te está ocurriendo es para acercarte al Señor? Yo no quería acercarme a Dios en el momento, porque yo tenía internamente demasiadas preguntas y no quería como que me hablaran de Dios en el momento, aunque sí sabía que Él existía y tampoco lo cuestioné, pero tú sabes que cuando estamos en negación, no queremos como que nadie venga como a contrarrestar esa parte de negación. Porque tú sabes que cuando vienen a hablarte del Señor es hablarte de un Dios de amor, de un Dios de milagro, de un Dios de sanidad. Y yo no estaba viendo eso en el momento. Entonces tú me vas a hablar a mí de un Dios de sanidad donde yo no estaba viendo eso. Yo quería que mi niña fuera sanada ya. Y no sabía que era el proceso de acercarme a Él. Tú querías un milagro, pero no querías el proceso. Exactamente, como muchos queremos que sucedan y ocurran las cosas, que Dios ven, y ahí es que entendemos cuando necesitamos de que Dios haga algo en nuestra vida, siempre queremos ir. Queremos que sea nuestra manera. Ahí mismo, ajá. Y ahí lo invocamos. Ay, Señor, ven, yo te pido que tú vengas y que tú protejas, sanes, cuides, ajá. Pero tú me dijiste que tú no querías nada con... Entonces, ¿a quién tú acudías? ¿Tú le orabas a Dios en algún momento? Me acudí al vino. Tenía amistades cercanas que me involucré en lo que es ese mundo no de locura, porque no tuvo un mundo de locura, pero sí acudí en el vino,
bebida alcohólica, despejar la mente en otras cosas. Internamente, el Señor conoce nuestro corazón. Yo le preguntaba que si iba a haber un milagro, Wow. que porque a mi Rose, que él entendía que yo entendía que entender el por qué a ella, una bebé, que no entiende, no sabe, o sea, que por qué no a mí. Inclusive en esas noches que tuve muy largas, Tuviste muchas noches oscuras. sí, muchas noches oscuras, y junto con mi esposo entramos en un abismo, prácticamente depresión, resentimiento, wow. ¿Qué tiempo duró ella en las terapias? 1 año y 6 meses. ¿Y las terapias pararon porque hubo una evolución o porque... Ella tenía que recibir terapia porque al ella darle ataques, tú sabes que el cerebro sufre. Y al cerebro sufrir, sufre su cuerpo. Entonces ella quedaba como con dolor, porque las terapias eran con movimientos en las piernas. Entonces ella lloraba. Y al ver yo que ella lloraba, o sea, no sabía cómo ayudarla. Inclusive no sabía qué sentía de dolor, el nivel de dolor que ella estaba pasando en el momento. Ella no podía expresar. Nada, llorar. Llorar. Ella lloraba cuando la ponían en la maquinita de caminar, ella lloraba cuando la ponían con la pesita, porque ella tenía una pesita aquí, en esta parte, como ese peso de tener las plantillas bien, como Los piecitos los piecitos firmes. bien firmes para ella poder comenzar a caminar. Ok. Y ella lloraba mucho. Tú como madre, al ver a la niña en ese proceso de dolor, ¿qué tú sentías? Dolor igual, mucho dolor. A veces uno quiere como coger la posición Había días de... que yo me quedaba en el vehículo y decía, a Dios que me diera fuerza. O sea, tú preferías no ver ese momento. No, y siempre Vale. fui sola. No tuve a nadie ahí. ¿Y qué tú sentías cuando tú te veías sola, enfrentando este Amargada. proceso? No tenía a nadie y me sentía sola. Tú decías, wow, pero es que no tengo a nadie, nadie se pone en mi posición, Nadie. en mi lugar. Ujú. Y eso a uno de verdad que lo desgarra bastante. Sí, muchísimo. Entonces, a partir de ahí, ¿cuál es el próximo paso que se da? Fíjate, ya Dios estaba haciendo algo desde el momento que yo me sentía sola en las terapias con Roslyn. Dios estaba trabajando en mi corazón. Okay. Sí, y ahí lo que ya pudimos hablar con la familia. Ahí hubo reconciliación. Ya mi familia iba a mi casa, me daba el apoyo en el momento. Y me acuerdo que de parte del padre que recibí ese gran apoyo de mi familia, hicimos esa semana de ayuno. Y Una pregunta antes de cuando tú dices que empiezas a hacer una semana de ayuno, ¿ya tú ibas a la iglesia? ¿Ya tú tenías el toque de Dios? No, o sea, ¿Y cómo se da lo del ayuno? ¿cómo explicarte? Ya a mi familia saber la situación. Sí. Me acuerdo que sí. Comenzamos a ir a la iglesia los domingos. Sí. ¿Y cómo se da? ¿Cómo tú accedes? Porque tú me dices que estabas renuente con el Señor. La parte de que ya estaba reconciliada con mi familia, me sentía como más en paz. Decía, bueno, tengo, por ejemplo, apoyo. Ahí acontece de que mi familia de parte de padre quería ir a una iglesia llamada Soplo de Vida. Y comenzamos a ir. Íbamos los domingos, todos unánimes juntos. Y ahí el Señor comenzó a tocar mi corazón, a llenar ese vacío que sentía.
a quitar todo temor. Sentía que Dios podía entrar a mi vida y a través de que entrara a mi vida, entrar a mi casa. Y íbamos a recibir sanidad todos. O sea, internamente, porque mi esposo también estaba en ese momento de depresión. ¿Y tu esposo va contigo a la iglesia? No, Nunca ha ido. no. O sea, tú fuiste que... Él es de otra creencia realmente. Ok. Entonces, cuando tú me cuentas que empiezan a ir a la iglesia y todo eso, la familia, ¿y cómo se da lo del ayuno? Hicimos un grupo. Ahí decidimos tener un milagro. Y desde que puntualizamos de que íbamos a hacer el ayuno y esa semana de oración, ya en mi corazón, como te mencioné, Dios estaba haciendo algo grande en mi vida, internamente, porque te decía que estaba vacía. Cuando decidimos hacer esa semana de oración y ayuno, íbamos a ir a un evento grande aquí ¿Cómo te enteras del evento? a través de un cuñado. Ahí decidimos ir todos a ese evento llamado Tsunami de Gloria. Me acuerdo que venía un pastor muy importante y famoso llamado Juan Carlos Harrigan. Esa semana fue para ir a ese evento y recibir el milagro. Esa semana fue en constante oración y ayuno. Y me acuerdo que cuando todos llegamos, fuimos con la expectativa de que ocurra. No te puedo negar que tenía muchos sentimientos. Yo decía, Dios lo hará, va a ocurrir. Claro, porque tú sabes que esa parte humana que nosotros tenemos y esas preguntas surgen. Sí. Cuando surgen esas preguntas, tú sabes que el enemigo quiere introducirse, mandándote dardos. ¿Y cómo está tu fe para tú saber con la certeza de que tú vas a recibir ese milagro? ¿Cómo tú fortaleces la fe? Porque por alguna manera, alguna vía tú tuviste para fortalecer una fe, porque los milagros que recibimos del Señor es a través de la fe que tenemos. Mira, como yo te mencioné desde el inicio de la entrevista, siempre he tenido temor de Dios y siempre he sabido que Dios está y ha existido. Cuando viene Dios a buscar esa oveja perdida, siempre Él va poniendo en nuestro corazón ese sentimiento y necesidad de Él. Y es en los procesos. Entonces, en el proceso de que yo he vivido desde mi infancia, niñez y mi adolescencia, y ver que Dios hizo el milagro en mi primer niño, ya mi fe está. Porque siempre he sido una persona de fe. A pesar de que yo me alejé de Dios, siempre he sido una persona de fe y siempre he creído de que Dios lo hace, porque yo he visto milagros en otras personas. Okay. Entonces ya mi fe estaba establecida. Sí. Pero como te decía, que el enemigo te va a mandar dardos, te va a mandar desvíos, te va a mandar acciones quizás que tú vas a ver lo contrario. Entonces, esa semana fue difícil, porque no te voy a decir, hicimos una semana de ayuno, y oración, pero sí yo estaba entre de que sí se hará o no se hará, de que qué pasará si no ocurre, porque estábamos metidos en Dios, muy afianzada. Pero ojo con esto, que ahí es que siempre nosotros como seres humanos que entendemos de que Dios es un banco, de que nosotros le vamos a dar a Dios para que Él nos dé en el momento. Y ahí, cuando tú entiendes de que Dios te lo tiene que dar porque sí, yo no entiendo porque siempre nosotros nos aferramos de que Él tiene que darlo.
y no vemos el proceso de que Dios está trayendo a nuestra vida para que entendamos que aún Él no lo haga, sigue siendo un Dios de milagros, de sanidad, de misericordia. Entonces, tenía mi fe, mi certeza de que sí, de que Dios lo iba a hacer, pero venían esas preguntas. Cuando llegamos al evento, llegamos con muchas expectativas. Llegamos todos juntos. Me acuerdo que estábamos todos con un poloché que decía en grande tsunami de gloria. Y estábamos ya trayendo el milagro. Ya Dios tenía ya ese milagro hecho. Desde que Roslyn llegó a mi vientre, ya Dios tenía ese milagro. Entonces, Ya Él lo tenía determinado. ya lo tenía determinado. Entonces, cuando llegamos al evento, me acuerdo como ahora que tenía a una prima que decía, pero ve, vamos a acercarnos al altar. Pero ya desde que yo entré, yo dije, Tú sentiste. sentí, Dios mío, una conexión maravillosa del Señor. Pero no por el milagro de Roslyn, sino en mi vida. En mi vida ahí entendí. Dios me hizo ver desde que tenía uso de razón que Él siempre ha estado en toda mi vida. Y Él nunca se ha quitado, aún en los procesos difíciles. Y aún yo alejarme de Él, Él siempre está buscándome y atrayéndome hacia Él. Él dejó la 99 y en ese día Él fue por mí. Wow. Entonces, cuando estás ahí en el evento, el milagro ocurrió. Bueno, sí, ocurre. Porque cuando buscaron mi familia de que yo llegara al altar, que llegara... Para que Él orara por ustedes. Sí, de que el pastor Harrigan orara por mi niña, que no se pudo. Y mi cuñado también estaba constantemente buscando a las personas y fueron muchas personas A la hora sanadas. de la oración. En la oración, sí. Para que ocurran los Gente, milagros. te estoy hablando, gente sentada en una silla de ruedas fueron sanadas. Gente con tumor fueron sanadas. Y Él le puso la mano. ¿Y cuál fue tu milagro? Porque hemos hablado de muchas cosas, pero Sí. aún todavía no sabemos cuál fue el milagro que Dios... Cuando yo me acerco al altar, yo recibí una... bueno, yo puedo decir que siento a Dios desde mi corazón. Mi corazón arde muy fuerte. Y siento ese ardor en mi corazón. Al sentir ese ardor en mi corazón, yo entendía que era el Espíritu Santo. No te puedo explicar si sí era, pero ahora lo puedo entender. Ahora que estoy en los caminos de Dios. Sentí ese ardor en mi corazón. Y cuando yo me acerco, el pastor ya se retira. Y cuando yo agarraba a mi niña, yo sentí que ella fue sanada en el momento. Eso fue algo que no te puedo explicar, sobrenatural. Eso fue algo milagroso. Tú sentiste que Sentí Dios... una presencia, una atmósfera bien bonita de sanidad. Y mi niña lo recibió. ¿Y de qué fue sana tu niña en ese momento? Bueno, nosotros realmente estábamos ayudando y orando por la microcefalia. Uh-huh. Porque la microcefalia es el cerebrito pequeño. Uh-huh. Ella fue sanada de eso. De Ella la ahí mismo recibió el milagro de la cefalia. microcefalia. Sí. Wow. Tenemos los estudios, como te mencioné al principio, del diagnóstico de Rose. Ella fue Que diagnosticada. médicamente... Científicamente y médicamente ella estaba que iba a ser un vegetal. O sea, científicamente ya no tenía ninguna oportunidad de ser la niña que según es los hoy. médicos. Según los médicos. Según ellos. Que ella, su cabecita se iba a quedar ahí Chiquita, pequeñita. iba a ser un vegetal. Y tenía que ocurrir un milagro en ella. Eso lo decían los médicos. Para que ella fuera sanada de la microcefalia. Porque la epilepsia puede curarse a ciertas edades, que yo he visto personas ser sanas de la epilepsia. Ok. Es algo que se controla. Exacto, que se controla también. Y el retraso viene por la microcefalia. Okay. Porque ella ahora mismo está experimentando un retraso, pero está sana
de la microcefalia. Totalmente. ¿Y cuando tú comprobaste ese milagro? Ya tú sabías que lo habías recibido, pero Sí. cuando tú sales del evento, que tú sales nos reunimos, convencida. ahí nos reunimos y al reunirnos todavía esa prima mía constantemente me decía, pero vamos a acercarnos aquí, pero yo dentro de mí internamente yo recibí la sanidad, yo se lo decía, yo recibí la sanidad de mi niña. Ya al finalizar el evento, decidimos marcharnos cada uno para nuestro hogar y yo le dije, yo recibí el milagro. Y todos nos fuimos. ¿Y le cuentas a tu esposo? Muy contento. En esa noche no, ni en esa semana tampoco, porque no quería apresurarme. Y también hay que dejar que Dios obre, de manera que se vaya viendo los resultados. Y me acuerdo que en esa semana yo fui donde mami, ella no se paraba todavía, no caminaba casi. O sea, ya tenía un cuadro bien complejo. Complejo. Y después que recibiste el milagro, ¿tú empezaste a ver una evolución en la niña? Sí, después de ese día, ya en la semana, Roslyn comienza a caminar. Wow. Ahí yo mando el video al grupo de la familia y todos se quedaron increíblemente sorprendidos porque ya no caminaba. Sí. Al yo mandar el video se quedan ya, wow, Dios lo hizo. Pero todavía yo no hubiese recibido el diagnóstico de que sí estaba sana. Teníamos que hacerle un próximo estudio de la resonancia. Y ahí cuando se lo hicimos, yo estaba ansiosa por esperar eso. Pero tú la llevas al médico, te van diciendo. Sí, sigo llevándola a terapia. La llevas al médico, entonces ahí la pediatra no te pudo decir si ya la niña había tenido una evolución después del milagro o... Ahí ya yo la llevo a su pediatra, su neuróloga, su cardióloga, a todos los especialistas que ella tiene. Entonces, en ese momento, cuando ella camina, yo le doy la noticia a la pediatra y ella se queda como wow. Y ya estábamos ansiosos por ver los resultados, como estaba mencionando, de la resonancia. Bueno, cuando llegue ese día, estaba súper nerviosa al buscar esos resultados. Wow, fue maravilloso. Sí, fue muy maravilloso poder ver ese diagnóstico. Ese diagnóstico. Y me acuerdo textualmente escrito esa palabra que decía estrictamente estrictamente sana de esa patología. O sea, que ella estaba sana de la microcefalia. Totalmente. Inclusive te voy a mandar ese estudio. Así como ustedes pueden notar aquí en la pantalla, como le tenemos las evidencias, le traemos las evidencias para que ustedes puedan ver ese Dios que nosotros predicamos, para Amén. Que ustedes puedan ver con sus propios ojos cuál fue el diagnóstico que le dieron a ella y cuál fue ese diagnóstico que Dios decidió romper y darle a ella su milagro. Amén. Así que, Diana, sígueme contando. Sí, se me olvidó decirte la partecita en que cuando recibimos el milagro allá en Tsunami de Gloria, me acuerdo que fui a donde su pediatra y en ese momento ella mide su cabecita y ella me dice, y se queda sorprendida, la niña le creció la cabecita. Y yo dije, oh my God, ¿en serio? Y ella lo midió, me acuerdo, 2 veces. Y ella dijo, yo estoy sorprendida. Ella le aumentó la cabecita. O sea, le aumentó a su tamaño que tenía que estar a su edad. Que tenía que estar, porque desde que la bebé nace, ella duró ese tiempo midiéndole la cabecita y todo su cuerpecito. A veces estaba en crecimiento y su cabeza paró. No crecía, no aumentaba. Entonces, después de ese milagro que recibí, ahí ella le mide la cabecita y ella se quedó sorprendida. Y ahí la niña entonces tiene la medida que ella necesitaba para esa edad. Le faltaba un poquito, pero o sea, es que era muy significativo ya el aumento desde sus inicios de vida de la bebé a cuando ella estaba en el momento ya ahí con la doctora que le estaba midiendo. O sea, fue sorprendente. Entonces tú me dices a mí que todavía tú no eras cristiana, tú no le habías entregado tu vida a Cristo, pero sí seguías asistiendo a la iglesia. Sí. ¿Y cuándo se da ese momento?
de tú darle tu vida a Cristo? Cuando ya recibimos el milagro de la bebé y ella caminó y ya Dios fue trabajando conmigo internamente, un domingo, la iglesia estaba en remodelación. Me acuerdo que siempre íbamos mi familia y a darles gracias al Señor por el milagro que Él hizo en Rose, que todos estaban de verdad maravillados con lo que Dios hizo en Roseland. O sea, que ver milagro ahí, Milagro palpable. cerca, palpable, a veces uno no lo cree. Entonces, ya el Señor trabajó conmigo internamente, ya ese vacío, Él lo estaba llenando. Y ya no tenía temor, sentí grandes sentimientos para poder entender lo que Dios estaba haciendo. Y ahí decidí dar el paso. Entonces, después que tú recibes el milagro y todo eso, ya en tu interior hay un cambio, Sí. ya en qué palabra tú te fortaleces, porque me interesa saber en ti como persona cómo era que estaba obrando Dios y cuáles fueron las estrategias que quizás tú pudiste notar, que tú hiciste o que el Señor te dio para tú poder sobrellevar este proceso. Bueno, cuando ya el Señor trabajó internamente en mí, cosa que el alcohol no lo pudo hacer, ni tampoco refugiarme en otras cosas del mundo, inclusive teniendo personas en mi entorno que sentía el apoyo, pero tenía esa necesidad del Señor, tenía esa necesidad de que todos tenemos, ese vacío existencial que solamente lo puede llenar el Señor. Entonces, ahí le entrego mi vida a Él. Mi vida fue totalmente cambiada, transformada, fui liberada de toda cadena, de toda atadura que tenía el enemigo en mi vida y recibí la sanidad interna y también la sanidad de mi niña. Al ver esa gran obra en ella, yo dije, sí existe un Dios. Sí está ese Dios de misericordia, de milagros, que obra. Porque cuando estamos en los procesos, no vemos a Dios como un padre. Vemos a Dios que está lejos. Entonces, estratégicamente yo entiendo que Dios utilizó a mi milagro, mi pequeño milagro o ambos milagros, porque te conté de mis dos hijos, para poderme acercar al Señor. Y ahí desde que le entregué mi vida a Dios, totalmente dio un cambio rotundo, algo que no te puedo explicar, algo que es difícil. Solamente, como le digo yo a mi esposo, solamente una persona que está enamorada puede entender lo que yo estoy sintiendo con mi Señor Jesús. Entonces, bueno, hemos terminado con este hermoso testimonio que hemos tenido de parte tuya. Y yo quiero ya para terminar, que tú puedas darle una palabra a esas personas que estén pasando por un proceso, no tanto como el tuyo, porque, ¿verdad? Pero que parecido. ¿Qué tú le puedes decir a esas personas? A ti, que estás del otro lado de la pantalla, te puedo decir que Dios es un Dios incomparable. Dios siempre está, Dios no falla, Dios es fiel. Él siempre está buscando a sus ovejas perdidas. Él deja la 99 para ir por ti, como lo hizo por mí. Y a veces no queremos entender que son procesos para acercarnos más a Dios. Y esos procesos que nosotros tenemos y pasamos son cicatrices para poder llevar aliento a esa persona que esté pasando, quizás no el mismo mío, pero quizás esté pasando por batallas, dificultades, tanto como yo lo pasé, que fue la depresión, que fue amargura, resentimiento, que fueron sentimientos muy, muy, muy difíciles, muy feos,
porque como humanos queremos entender de que Dios está ahí para solamente dar lo que nos conviene. Pero Dios sabe el principio y el final de cada uno de nosotros. O sea, Él sabe desde que tú llegas al vientre de tu madre, tu historia. Y tu historia no termina en ese proceso que tú estás pasando. Te lo digo yo, que pensé que iba a caer en esa depresión profunda, que entendía que no iba a poder más, pero Dios me dio la fuerza para poder seguir adelante. Ahora mismo tengo un hogar funcional, tengo un hogar que estoy estableciendo que sea Cristo el centro. No te puedo decir que todo es color de rosa, porque no lo es. No te voy a vender un evangelio que es color de rosa. Seguiremos pasando procesos, pero Dios siempre está ahí para ayudarte a levantarte, para darte esas fuerzas necesarias que solamente en Dios la podemos tener. No hay nada humano que podamos hacer. Él sí puede. Dios lo puede. Muy hermoso este mensaje que Diana nos ha compartido, que Diana nos ha dado. Le agradecemos a ella por compartir su testimonio con nosotros. Yo espero en el Señor que sea de mucha ayuda y bendición y edificación para todas sus vidas. Le pido que compartan este video con aquellas personas que ustedes entiendan que están pasando por un proceso y que esto le puede ayudar. Síganse suscribiendo a nuestro canal de YouTube y síganos en todas nuestras plataformas. También queremos saber cuál es tu comentario, en qué te ha ayudado, en qué te ha impactado este testimonio que te hemos traído en el día de hoy. Así que nada, gracias por acompañarnos, tu amiga y tu hermana Madeline Vargas, en este tu canal, Fe que Todo Llega.